eso hace de que uno pueda infectarse con dengue, bueno, de acuerdo al número de especies que hay, serían 4 veces que uno se puede infectar. Normalmente son 2 los tipos de dengue que han circulado en nuestro medio, y de ahí que hay personas que se han infectado hasta 2 veces, digamos, con el virus del dengue. Lo otro que hay que aclarar es que hay 2 tipos de dengue. Hay el dengue clásico, que es el que es el más común, podríamos decir, y da una sintomatología benigna, podríamos decir. En el caso clínico que estamos viendo, podríamos decir que es un caso de un dengue benigno. El otro tipo de dengue sería el dengue grave o dengue hemorrágico, que digamos que no es muy frecuente, por suerte, pero que cuando aparece y hay un paciente con esas características, el cuadro como que se complica. Entonces, analizando este caso concreto, vemos que el comportamiento, si se quiere, de todas las pruebas mantiene, digamos, la característica de un cuadro viral. Entonces, vemos los glóbulos blancos que están en 2000 y hay una ligera linfocitosis de un 45% en detrimento de los neutrófilos. Y bueno, la monocitosis relativa, podríamos decir, normalmente se considera de 2 a 6 monocitos, y los eosinófilos en un 2%, que normalmente, y ese es un dato que es importante considerar en la virosis, en la fase aguda normalmente no hay eosinófilos. Entonces, en el caso del dengue y otras afecciones virales, hay lo que se conoce como el rash alérgico. Entonces, la aparición de un eosinófilo indica ya que hay cierto grado de convalescencia, es decir, el paciente va o empieza a recuperarse, podríamos decir. Entonces, son valores que tienen una significación clínica. Entonces, en la fase aguda no vamos a ver normalmente eosinófilos, y cuando el paciente empieza con ese prurito, con esa picazón en la piel, la aparición de una especie de petequia, podríamos decir, eso se asocia al RAS alérgico. Recordemos que los eosinófilos aparecen en caso de parasitosis y en procesos alérgicos. Entonces, en este caso, ya ese 2% nos habla de que el paciente en ese momento probablemente esté con esta picazón, y podríamos decir que el paciente está saliendo de este dengue que tendría que ser benigno. Si siguen observando ustedes, el TP está normal en 12 segundos. Si bien es cierto, la APTT está algo elevada, pero no es una elevación significativa. La coagulación y la sangría están normal, pese a que tenemos plaqueta de 80.000. Entonces, hay una trombocitopenia moderada, podríamos decir. Y en la parte de química, en realidad esto es interesante, podríamos decir, porque tenemos las transaminasas y la gamma elevada, igual que la fosfatasa, pero si ustedes se fijan, la bilirrubina está normal.
Entonces, esto significa de que pese a que hay una afección viral, no hay ictericia. O sea, uno de los síntomas principales de una afección viral, de una afección hepática, es la ictericia, por consiguiente, la elevación de la bilirrubina. Entonces, en este caso, la bilirrubina está normal y podríamos decir de que, si bien es cierto, hay una afección hepática, esta la detectamos con las transaminasas, la gamma y la fosfatasa alcalina, no así con la bilirrubina. Entonces, nos da una pauta de que el hígado, pese a que se encuentra inflamado, pero no ha sido, digamos, el daño suficiente como para interferir con sus funciones normales. Significa que está conjugando bilirrubina de manera normal y por eso es que tenemos bilirrubina normal. Entonces, se pueden dar este tipo de situaciones, o sea, normalmente uno asocia y piensa, digamos, de que si las transaminasas están elevadas, también la bilirrubina tiene que estar elevada. Y es lo que se decía, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, cuando pasa a fase crónica, tenemos este tipo de comportamiento de los pacientes, o sea, vamos a tener justamente, digamos así, en estos niveles la transaminasa sin que necesariamente haya elevación de la bilirrubina. En realidad esto se debe a que hay la inflamación hepática, pero no es un daño severo, podríamos decir, para afectar y producir la elevación de la bilirrubina. Entonces, si se topan con ese tipo de situaciones, digamos que no que sea normal, pero se dan ese tipo de situaciones. Entonces, lógicamente, este es un dengue clásico que está, digamos, en etapa de resolución. Entonces, lo que se espera de este paciente es que estos valores se vayan normalizando, es decir, empieza a aumentar los glóbulos blancos, las plaquetas, la linfocitosis se revierta y el recuento diferencial se normalice, es decir, suban los neutrófilos y bajen los linfocitos. Y en la parte de química sanguínea, la transaminasa, gamma y fosfatasa tendrían que irse normalizando, digamos, con el pasar de los días y el paciente va a curar de este dengue clásico y, como les decía, vamos a suponer que sea el serotipo 2 el que ha infectado, porque en realidad lo que ha circulado por acá en Santa Cruz es el serotipo 2 y el serotipo 3. Ahora, hay una teoría que no está confirmada, pero que indican de que hay una sensibilización cuando uno se infecta con el primer serotipo. O sea, en este caso decíamos que el serotipo 2 ha producido el dengue benigno de este paciente, y si llegara a infectarse con el serotipo 3, digamos que se produce una especie de sensibilización y en esos casos podría degenerar, digamos, en un dengue hemorrágico. Es una posibilidad que no está confirmada, pero se ha visto, digamos, de que se da ese tipo de situaciones. Algo que mete la duda, como se dice, es que algunos pacientes no necesariamente tienen una infección previa con dengue para adquirir un dengue hemorrágico, es decir, de manera directa adquieren el dengue hemorrágico. Entonces,
eso como que destruye la teoría y lo otro sí es que el dengue hemorrágico no tiene un serotipo asignado, no es por decir el serotipo 3 es el hemorrágico, o sea, lo mismo puede producir el dengue hemorrágico, el 2, el 3, y si bien es cierto, no hemos tenido experiencia acá con el 1 y el 4, pero sí se da esa posibilidad. Entonces, aparentemente algo idiopático, si se quiere, cuando decimos idiopático, significa que no hay una explicación para este tipo de comportamiento y desde ese punto de vista cualquiera de los 4 serotipos puede producir dengue hemorrágico, sea con una infección previa de uno de los 4 serotipos o con de manera directa, es decir, que no tenga primero una infección con cualquiera de los 4 serotipos y de manera posterior vuelva a infectar con otra variante o con otro serotipo del dengue. Entonces, son datos que en algunos casos hay que considerarlos y en otros casos, digamos, como que no está todo eso confirmado y entonces a partir de ahí es que tenemos que tener estas consideraciones. En la parte de serología, vemos, digamos, que el antígeno está positivo y la IgG y la IgM están negativos. Entonces, aquí lo que tenemos es que cuando hablamos de antígeno estamos hablando de la primera, ¿cómo podríamos decir? O sea, nos referimos generalmente al virus entero. Entonces, el antígeno en este caso está positivo porque estamos considerando al virus en su totalidad como, como la fuente antigénica. Entonces, de manera posterior tendría que empezar a positivizarse la IgM y más tardíamente la IgG. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando había la pandemia, se hacía el hisopado nasal y a partir de ahí se obtenía el antígeno, que era el virus cuando estaba ingresando al sistema respiratorio, y esa era la primera prueba que se positivizaba en el caso del coronavirus, del COVID-19. Entonces, para efectos diagnósticos, el detectar este antígeno viral en cualquier infección viral es importante desde el punto de vista diagnóstico, porque así sea antígeno que esté positivo, ya nos confirma que estamos ante una infección viral. El que posteriormente ya desarrolle la IgM y más tardíamente la IgG, ya es simplemente para seguir la evolución de la infección viral. Entonces, cuando hay esta opción de detectar el antígeno de manera inicial, es que podemos tener el diagnóstico de manera precoz, podríamos decir, y no necesariamente esperar que el virus produzca los anticuerpos de tipo IgM. Acá lo que hay que resaltar también es que la IgM no aparece antes del 4.º día de la infección. Entonces, a un paciente que lleva 2 o 3 días de evolución, si no le hacemos antígeno,
y le hacemos directo IgM, nos va a dar negativo, pese a que el paciente está con dengue, sea clásico, sea hemorrágico. Entonces, el médico, digamos, el que tiene que tener el cuidado suficiente de tratar de precisar en qué día de evolución está el paciente y si es que ya van los 4 días. Entonces, los médicos saben de que antes del 4.º día las pruebas van a ser negativas. Entonces, si va por 2, 3 días, le dirá, bueno, véngase mañana o pasado mañana para hacer su serología y de esa forma confirmar el diagnóstico presuntivo. Entonces, así como en el dengue hay estos plazos, digamos, que hay que cumplir, en todos los procesos infecciosos hay estos periodos de ventana que hay que respetar si se quiere, porque si no se cae en la posibilidad de dar un falso negativo. Es un falso negativo porque el paciente tiene la infección, solo que no hay la suficiente cantidad de anticuerpos como para detectarla con las pruebas de laboratorio que disponemos. Entonces, es otro aspecto importante para considerar y para entender por qué una prueba puede ser negativa y después positivizarse con el paso de los días. Entonces, siempre hay que tratar de explicarse esa contradicción, si se quiere, en el cual en muchos casos la sintomatología es evidente y especialmente cuando hay una epidemia, o sea, cuando aparecen muchos casos, en este caso hablemos de dengue, el paciente puede venir con la sintomatología y como se dice es un dengue cantado, pero laboratorialmente por el tiempo de evolución de la infección, laboratorialmente no podemos confirmar el diagnóstico y eso se debe a que el periodo de incubación varía, digamos, de un virus a otro y necesitamos cierta cantidad de tiempo para que las pruebas de las cuales disponemos sean positivas. Ese es aspecto a considerar, digamos, en este tipo de situaciones de falsos negativos en casos de infecciones que son, como les decía, evidentes. Entonces, no es una mala práctica o un defecto en la técnica, sino que hay concentraciones mínimas que en el laboratorio podemos detectar y eso hace de que tengamos estos falsos negativos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Buen día, doctor. Una consulta. ¿El dengue hemorrágico es consecuente del dengue clásico por algún descuido en el tratamiento o es algo consecuente en esa parte? No, es lo que le explicaba, ¿no? Se suponía o se supone en algunos casos de que cuando uno adquiere un dengue clásico queda predispuesto o sensibilizado, si se quiere, para una segunda infección con otro serotipo y como que lo predispone al paciente ya para desarrollar un dengue hemorrágico. Pero esa teoría se cae porque en algunos casos el paciente no ha tenido una infección previa con dengue, es decir, no ha tenido dengue clásico y directamente aparece con el hemorrágico. Y bueno, también se puede dar la situación de que uno tenga un dengue clásico tan benigno, tan leve, que uno no se da cuenta. Entonces, como que esa infección con un dengue clásico no se registra, podríamos decir. Y sería lo que predispone al paciente a adquirir el dengue hemorrágico. Como les decía, o sea, si hay dengue hemorrágico, el serotipo, vamos a suponer el 3, es el que produce el dengue hemorrágico, pero se ha visto que cualquiera, por lo menos de los 2 que han llegado aquí a Bolivia, tanto el 2 como el 3 han producido el dengue hemorrágico. Y
como el dengue clásico es más frecuente, entonces se ha tenido dengue clásico con 2 y con 3, y también se ha tenido dengue hemorrágico con el 2 y con el 3, entonces no es una particularidad propia de un serotipo el producir dengue hemorrágico. Cualquiera de los 4 tendrían que tener la capacidad de producir dengue hemorrágico. Si es previa a una sensibilización con un dengue clásico o de manera directa, eso es lo que no se ha logrado determinar todavía con precisión. Pero en sí, cualquiera de los 4 serotipos puede producir dengue hemorrágico. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿quién más tiene tema? Yo, doctor Rojas Hernández. ¿Perdón? Rojas Hernández. Rojas Hernández. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se está viendo. Ponga la pantalla completa. Ya. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo le voy a hablar sobre el blastocitis hominis. Le voy a dar una pequeña introducción. Este es un parásito microscópico que puede vivir en el tracto digestivo. En algunas personas pueden experimentar diarrea, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales. Tienen el organismo de blastocitis en sus heces. Sin embargo, por lo general los organismos de blastocitis simplemente viven en el tracto digestivo de algunas personas sin causarle daño. Aquí le voy a hablar un poco acerca de los signos y síntomas posiblemente asociados a este blastocitis. Como vemos acá, podemos observar la diarrea líquida, podemos también observar las náuseas, dolores abdominales, la hinchazón, el exceso de gases, pérdida de apetito, pérdida de peso. También está la picazón anal y la fatiga. Como prevención, la mayoría de las prácticas para prevenir la infección, ya sea para blastocitos o para otros, también está a mano sobre la buena higiene. Como podemos ver aquí, lo más importante es lavar bien las frutas y las verduras antes de consumirlo. También está mantener limpio toda la superficie donde se prepara la comida o donde se va a cocinar. Y el principal, creo yo, es lavarse bien las manos con frecuencia con agua y jabón en todos los momentos que uno pueda. Aquí les voy a dar un caso clínico. Es de un niño, es un paciente de 5 años de edad que fue traído a una consulta de gastroenterología pediátrica por la madre, quien refirió que hacía aproximadamente un año el niño presentaba episodios de dolor abdominal difuso sin relación a ingesta de alimentos, tipo cólico, que en ocasiones lo despertaba en horarios de madrugada, con alivio espontáneo. Al mismo aparecía de 2 a 3 veces por semana, durante varios minutos, acompañado también de náuseas y vómitos, con respecto a alimentos y pérdida de peso de 10 libras en 2 meses. Esto presentaba también deposiciones pastosas, fétidas, sin moco ni sangre. A este paciente se le realiza estudios para determinar las causas de dolor abdominal, que incluyeron estudios hemoquímicos
heces fecales séricas, coprocultivo, gran en heces fecales, endoscopía digestiva superior. Aquí podemos ver que en el examen físico dio positivo, ya que en el abdomen se presenta un abdomen suave, depresible, no doloroso a las palpitaciones superficiales ni profundas. No visceromegalia, también presenta ruidos hidroaerobios presentes y normales. También le hicimos los complementos que dieron también positivos. Leucograma, heces fecales y gran en heces fecales, que dio un 90% negativo y un 10% positivo. Estos resultados de la endoscopía digestiva superior y el ultrasonido abdominal dieron resultados sin alteraciones. A este pacientito se le inició el tratamiento con metronidazol de 25 gramos cada 8 horas por 10 días. Se evaluó con consulta externa a los 15 días. A pesar del tratamiento, continuó con los síntomas clínicos y heces fecales positivos a este blastocitis. Se detectó en ocasiones la coinfección también con Giardia lamblia. También se le determinó comenzar el tratamiento alternativo con nitrososamida de 200 miligramos en 2 subdosis durante 5 días y repetir el estudio. Al repetir el estudio, el paciente fue reevaluado a los 15 días, como les dije, y se comprobó la desaparición de la sintomatología y los resultados parasitológicos dieron negativo. Muchas gracias. Bien, bueno, pasamos ya a lo que es la parte de parasitología y empezamos con blastocitis homini, que en realidad es otro de los parásitos, digamos, que está en estudio y no se sabe exactamente si es un parásito oportunista o si es un parásito patógeno. Entonces está siempre con la duda, si se quiere. O sea, se encuentra mucho paciente con blastocitis y no tiene ninguna sintomatología. Y en otros casos sí hay sintomatología, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso clínico que estamos viendo, se hace el tratamiento y la sintomatología es bastante insidiosa. Déjenlo al anterior, por favor. Ahí. Entonces, vemos un paciente que tiene mucha sintomatología, una evolución bastante larga y de manera inicial lo primero que se diagnostica es blastocitis homini. Entonces se hace tratamiento a blastocitis homini y la sintomatología persiste. Se vuelve a hacer el parasitológico y aparece Giardia lamblia. Entonces, acá lo que queda la duda es cuál, o sea, digamos que es una parasitosis mixta, o sea, producida por blastocitis y por Giardia. Sabemos, digamos, que la Giardia sí ya tiene su rol patógeno y está establecido y ya está estudiado eso. Entonces, como que curamos el blastocitis y los síntomas persisten y aparece otro actor, que en este caso es la Giardia lamblia. Y hacemos tratamiento para Giardia y los síntomas desaparecen. Entonces, esto como que refuerza la teoría de que de repente el blastocitis no tiene un rol patógeno definido
tal vez un carácter de patógeno oportunista, o sea, cuando hay alguna inmunodepresión o, como en este caso, cuando hay una infección mixta, es decir, va a potenciar o va a tener un rol patógeno aprovechando, digamos, que ya hay una infección con Giardia lamblia. Entonces, eso es lo que hay que considerar cuando hablamos de Blastocystis hominis, que por otra parte es bastante frecuente, digamos, encontrarlo en estudios de parasitológicos, ya sean simples o seriados. Cuando hablamos de parasitología, si vieron, digamos, en este caso, lo que es bueno, ahí habla del leucograma y se refiere prácticamente a la serie blanca del hemograma. Entonces, si estamos hablando del hemograma, tendríamos que decir que en este caso hay eosinofilia. Y la eosinofilia, ya lo hemos dicho, se asocia a parásitos y se asocia a procesos alérgicos. Entonces, ahí déjenlo en esa diapositiva, por favor. Ven leucograma, eosinofilia, y en heces fecales solamente reportan Blastocystis hominis. Y en el gran de materia fecal, 90% de gran negativos y 10% de gran positivos. Entonces, el gran en sí, en la materia fecal, no, en este caso, presenta o se ve que hay una alteración de la flora normal, pero más allá de eso no nos da, digamos, mucha información, es decir, no hay una precisión cuando hacemos el gran de materia fecal. Inclusive, si no hay alteración, el gran va a ser normal, digamos, y como que no aporta mucho. Pero acá ya cuando hablamos de eosinofilia y encontramos los blastocystis, podríamos decir de que se está ante una parasitosis. Lo que sí, el grado de eosinofilia varía y normalmente cuando el Blastocystis hominis se encuentra solo, aquí tendríamos que pensar que, si bien es cierto, hay Giardia lamblia, pero justamente en este estudio no se la vio a la Giardia, no apareció, solo apareció el Blastocystis, y eso hace pensar que el Blastocystis es el culpable del cuadro de ese paciente. Entonces, si presumimos que hay Giardia, que lo vamos a encontrar de manera posterior, digamos que la eosinofilia probablemente era producido por la Giardia. El Blastocystis en sí no produce en realidad una eosinofilia notoria o considerable. En algunos casos ni siquiera se aumentan los eosinófilos, entonces como que apoyarse en la eosinofilia para asociar con blastocystis no es una buena idea. Entonces, así como el blastocystis, los grados de eosinofilia en los diferentes parásitos varían. Hay unos que dan más eosinofilia, otros que dan menos, y algunos que en realidad ni producen eosinofilia por el grado de podríamos decir el grado de convivencia, si se quiere, con los parásitos. Entonces, lo que sí es seguro es que los parásitos que tienen fases larvarias producen una mayor eosinofilia, un mayor porcentaje de eosinófilos. Entonces, esto más que todo se debe a que estos tipos de parásitos realizan el ciclo de los, que de manera posterior, digamos, ya vamos a ver quiénes son los que hacen el ciclo de los, pero tenemos, por ejemplo, a las calciumbicoides, tenemos a las estrongiloides estercoralis, y entonces, desde ese punto de vista, este tipo de parásitos van a producir una eosinofilia mayor
Entonces, como que es más fácil en esos casos asociar juntamente con la sintomatología con un problema parasitario. Entonces, la eosinofilia en realidad es en la fase aguda, y si no se cura o no se detecta esa parasitosis, es probable de que la eosinofilia desaparezca, el recuento diferencial se normalice y el paciente va a seguir, digamos, con la parasitosis. De repente, probablemente eh, no, el paciente en estos casos, digamos, como que no presenta una eosinofilia marcada, y desde ese punto de vista no siempre podemos asociar con una parasitosis. Entonces, lo claro es que en algún momento se puede llegar a tener una especie de equilibrio, podríamos decir, entre el parásito y el paciente. Entonces, el parásito como que no es muy agresivo, y se logra ese equilibrio y se logra esa convivencia entre los parásitos y los pacientes, y de esa forma, digamos, la parasitosis no son tan agresivas como para llegar a matar a un paciente, y de esa forma, digamos, sería una especie de suicidio, porque el parásito también tendría que perecer juntamente con el paciente. Entonces, se dan esas situaciones y hay que considerarlas para estudiar, digamos, estos casos de parasitosis. O sea, en sí, una parasitosis se puede tolerar y se puede sobrellevar de buena manera, sin que necesariamente haya mayores consecuencias para el paciente. Entonces, está lo mismo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? De manera inicial era bastante agresivo, y de manera posterior se ha ido suavizando, digamos, si se quiere, su agresividad, su infectividad, y al final se ha terminado, digamos, como ahora, ya que es una especie de simple resfriado. Lo mismo ha sucedido con los parásitos, de un grado de agresividad ha ido disminuyendo, y ahora digamos que la sintomatología es más leve, más benigna, y se tolera o se puede convivir con una parasitosis. ¿Alguna pregunta? Bien, No, ¿quién más todo tiene claro. el tema? Ya, doctor. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Perdón? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, se ve. Ponelo en pantalla completa. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Voy a explicarle Ascaris lumbricoides. Primero vamos a empezar con su clasificación. Es del reino animal. Su reino es Metazoa. La clase es Nematodos, es decir, que es una clase de gusanos. La familia es Ascaridea, género Ascaris y especies lumbricoides. Perdón.
Ya, definición. Vamos a empezar porque el Ascaris lumbricoides es un helminto, ya es un nemátodo, como se había mencionado, es decir, que es un gusano polidiario unisexuales. ¿A qué se refiere con unisexuales? Es decir, que las hembras no dependen mucho del macho para poder fecundar o formar los huevos. Pero también los huevos, al no ser fecundados por un macho, salen como resultado. Sí va a haber la presencia de huevos, pero van a ser unos huevos no fecundados. Más adelante les voy a explicar. Existen de forma intestinal, es en mayor tamaño que afecta al hombre. Estos gusanos son alargados, cilindroides y de color rosado. Tiene un extremo posterior puntiagudo, extremo anterior que es como un romo, es decir, que tiene como 3 labios, como se puede observar en la imagen a color. La hembra es mucho más grande que el macho. Aquí tenemos las medidas. La hembra mide 25 a 34 centímetros de largo y 3 a 6 milímetros de ancho, a comparación del macho, que es un poco más pequeño, que es de 15 a 30 centímetros de largo y de 2 a 4 milímetros de ancho. Aquí se puede diferenciar, no sé si ven mi mouse, cuál es la diferencia entre hembra y el macho. Se dice que la hembra tiene forma alargada y el macho se lo puede diferenciar porque tiene como un pequeño cilindro en la parte delantera, ¿ya? Forma como un pequeño cilindro y también por los tamaños. Ya. Ciclo evolutivo. Es un ciclo monoexémico complejo, es decir, que el único reservorio que va a tener el Ascaris lumbricoides es el hombre, es decir, donde se va a hacer todo su ciclo biológico. La hembra posee un doble útero, es decir, que gracias a este doble útero la hembra puede almacenar 27 millones de huevos, pero eso no quiere decir que de uno, por decir, los expulse a todos los 27 millones de huevos, sino que en una oviposición diaria puede expulsar hasta 200.000 huevos. En la ausencia, como le dije, en la ausencia del macho, la hembra no fecunda los huevos. Los huevos no se fecundan, sino son huevos infértiles y sus diferencias pueden ser que son largos y tienen ausencia de membrana vitelina interna. Estos, por ejemplo, en la imagen son huevos fecundados. El Ascaris tiene la presencia de los huevos, pueden aparecer, o bueno, pueden al ponerlos cuando ya se haya iniciado la fase de infección inicial, a partir de los 60 a 75 días, es decir, a partir de los 2 meses después de que nos hayamos infectado. Se dice que el gusano de Ascaris tiene una longevidad de 1 año y puede vivir hasta 20 meses, y si es muy resistente puede llegar incluso a completar los 2 años. Ya, aquí tenemos la diferencia entre los huevos fecundados y no fecundados. En los fecundados podemos ver que son ovalados, tienen una cápsula con 3 capas. Esta foto es la más nítida que puedo encontrar. Contiene mamelones múltiples, y miden de 40 a 80 micras de largo y 25 a 50 micras de ancho. A diferencia de los huevos no fecundados, que son largos, estos nunca van a llegar a formarse para que pueda salir, por decir, la larva y formarse un gusano, sino que estos huevos simplemente van a ser la presencia de que tenemos el parásito, pero van a ser eliminados mediante las heces fecales.
Estos huevos se distinguen por ser largos y estrechos, tienen una cubierta delgada, carecen de mamelones, miden de 85 a 90 micras de largo, son más anchos, más largos que los huevos que son fecundados. Aquí, ascariosis. Vamos a poner lo importante. Tiene un hábitat que es el intestino delgado, aquí. Su reservorio es el humano. Ya. Dice, de forma infectante pueden ser por las larvas o los huevos. La vía de infección es oral, el mecanismo de transmisión es fecalismo humano, fuente de infección son los alimentos y aguas contaminadas, el reservorio, como le dije, es el hombre. Una manera de infectarse, que es la más común, es por las heces que hace el hombre, una persona infectada, por decir, puede defecar a un ambiente libre y los huevos de Ascaris son resistentes a los cambios de temperatura. Es decir, que pueden adaptarse más que todo en climas cálidos y húmedos, de los cuales si una persona llega a tener contacto, podemos ver aquí que tiene contacto con las heces por medio de la tierra, y no sé, jugando o más que todos los niños jugando en la tierra pueden hacer el método de contagio o de transmisión, que es el fecalismo. Aquí, epidemiología. Aquí es un ejemplo de cómo es que un niño, porque esto más que todo se va a la población que son los menores de edad, ya que, bueno, como todo niño le gusta jugar en la tierra, no son de mucho lavarse la mano y todo meten a la boca. Se encuentran, como les dije, en regiones cálidas y húmedas. Los huevos de Ascaris son resistentes, así que pueden encontrarse y durar varias semanas, ya sea en las heces o aguas residuales. Su mayor prevalencia, menores de edad y condiciones de higiene deficientes. Tenemos como patogenia la migración. Es cuando se producen alteraciones graves tanto de forma de larva o como de adultos, que ya son los gusanos, y presentan migraciones erráticas. Las migraciones erráticas se refiere cuando el gusano ya trata de dejar al huésped, por así decirlo, al momento de regurgitar o estornudar, los gusanos pueden salir por la boca, tratan de escapar por la nariz, por el ano, por cualquier orificio de nuestro cuerpo en donde se encuentren en los lugares más cercanos que ellos hayan migrado. Aquí en su migración pueden invadir lo que es las vías biliares, vesícula, hígado, riñón, apéndice, el pulmón, conducto lagrimal, conducto auditivo externo, la vejiga y el intestino. También pueden adquirirlo los bebés, y de los cuales puede hacer una migración errática a través de la cicatriz umbilical. Esto, ¿qué es lo que produce? Produce obstructividad, puede ser algo traumático o irritativo, y exfoliatriz. Aquí vamos a tener una sintomatología de acuerdo a la fase en donde se puede encontrar y las cuales son más comunes. En fase pulmonar tenemos como síntoma que le da fiebre, disnea, tos, estertores. Esto se considera, en esta fase se considera que es una neumonía, eosinofilia o síndrome de Luffa. Dura alrededor de una semana y esto puede ser detectado ahí es por una prueba, más adelante se las digo. Aquí también tenemos, es en la fase intestinal. En esta fase intestinal mayormente, como dice, muchas asociadas por son desapercibidas. ¿Por qué? Porque cuando mayormente en los niños o las personas mayores que lo adquieren, no tienen como que la costumbre de mirar, por así decirlo, las heces fecales cuando uno va al baño.
Así que cuando se detecta en la fase intestinal es porque ya ven gusanos o sienten molestias. Y algunas de las molestias o síntomas pueden ser el dolor abdominal, borborritmo, que es cuando te suena el estómago, náuseas y vómitos, que es cuando también tratan de emigrar al exterior, y hiporexia. El diagnóstico, aquí está lo que le explicaba. Pueden hacer un examen coproparasitológico macroscópico, que es cuando pueden verse la presencia de pequeñas larvas, puede verse a simple vista, o los gusanos, ya que tienen, como les había dicho, un tamaño considerable, unos 15 centímetros mínimo, y también al microscopio para ver cuando, por así decir, en fase inicial, y se puede ver los huevos que va eliminando una persona contagiada. También se puede detectar por coproparasitoscópico directo, por el método de Faust. También una radiografía simple en el abdomen, esta es de forma intestinal, este es un ejemplo, y también una eosinofilia en fase pulmonar, que es en la que habíamos visto aquí. Pueden notar aquí un gusano en el pulmón. Como profilaxis tenemos el saneamiento ambiental en una comunidad, en la que se habita la educación sanitaria de forma general, que las personas aprendan y sepan tener higiene con respecto a la comida, o de forma en que, o sea, que cualquier cosa que quieran meterse, por así decir, en la boca, ya sea frutas, verduras crudas, o tomar agua, bien, o asegurarse de que el agua esté purificada, esté limpia, y no tomar de cualquier lugar, por decir, veo un río, me dio sed y tomo esa agua. No. El caso clínico lo hice de una paciente, de una niña, dice, paciente de 5 años y 7 meses de sexo femenino, residente en una zona rural, fue llevada al servicio de urgencias con una historia de 4 días de evolución de dolor abdominal difuso tipo cólico. Es víctima de desnutrición severa, deposición de líquidos escasa y de color verdoso. Presentó un episodio repentino de vómito acuoso. La madre refiere que hace 2 días había expulsado 3 gusanos de 15 centímetros de largo aproximadamente en las heces. Como ya nos dice el caso clínico que la madre vio que expulsó, directamente se manda a hacer pruebas coproparasitológicas, donde los resultados de laboratorios nos reportan que hay huevos, también hay larvas y gusanos de Ascaris lumbricoides en el examen. Para saber qué tanto, ya que la niña había expulsado 3, es decir, que tiene que haber una cierta cantidad de gusanos ya localizados en el intestino, se le manda a hacer una radiografía que confirma la presencia de los gusanos en abundancia, los cuales se encuentran en una etapa de migración errática hacia los órganos. Aquí podemos ver más o menos, encontrar imágenes similares al caso, la desnutrición. El abdomen está hinchado por la posición abundante que se encuentran los gusanos. Vemos una desnutrición. Esta es la fase errática, como les mencionaba, que los gusanos tratan de salir de cualquier cavidad que tiene la persona cuando trata de migrar. Aquí es cuando los sacan mediante una operación, y aquí se pueden observar mediante una colonoscopia. El tratamiento. Aquí tenemos medicamentos como el mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, o 500 miligramos una sola vez. A mebendazol de 40 miligramos una vez.
Pirantel 10 miligramos, dosis única, máximo 1 gramo, perdón. Piperacina 75 miligramos por kilo por 2 días o 50 miligramos por kilo por 5 días. Pueden tomar un máximo de 3,5 gramos y todos estos medicamentos sirven para eliminar o expulsar las Ascaris lumbricoides, ya sea en forma de huevo, larva o gusano. Pero cuando se encuentra en la fase adulta, que es los gusanos, es un poquito más difícil, el tratamiento puede ser un poco más largo porque se encuentra en el ciclo de los, es decir, que es cuando el gusano comienza a emigrar y quiere pasar a torrentes sanguíneos para posicionarse en otros órganos. Cuando pasa eso y son niños menores de 2 años, como aquí ponen todos los medicamentos, menores de 2 años medicación no establecida, se debe consultar con un pediatra para la administración de un tratamiento, porque primeramente si el infante se encuentra con malnutrición, con anemia, entre otras cosas, ya que los gusanos de Ascaris lumbricoides obstruyen y hacen la pérdida del apetito. Lo que primero se debe hacer es combatir la anemia y secuencialmente tienen que ir eliminando, ya sea por método quirúrgico o invasivo, por así decirlo, donde tienen que extraer los gusanos, o se puede hacer por mediante tratamiento, pero es un poco más lento. Gracias. Bien, aquí vemos, digamos, ya uno de los parásitos de mayor tamaño que hay en lo concerniente a parásitos de tipo intestinal. Y algo que es frecuente en los parásitos es que normalmente la hembra tiene un mayor tamaño que el macho. Esto aparentemente es por una cuestión de viabilidad o de perpetuar la existencia, digamos, de la especie, que la hembra siempre tiene un mayor tamaño en parasitología que el macho. Entonces, los órganos sexuales, los órganos reproductivos, útero en este caso, son los que ocupan el mayor tamaño y hacen de que la hembra tenga una mayor dimensión. Entonces, esa es una constante que se repite en la mayoría de los parásitos. Y acá está lo que habíamos dicho de que cuando hacen ciclo de los, es decir, cuando tienen una fase dentro de su ciclo biológico que pasa por pulmón, es que se produce un mayor grado de eosinofilia. Y en este caso el Ascaris cumple, digamos, con ese paso, y eso hace de que la eosinofilia sea mayor, es decir, hay una mayor irritación, si se quiere, con el sistema inmunológico, y eso hace de que la eosinofilia sea más marcada que en otras situaciones, en otros tipos de parásitos, y normalmente se puede llegar a un 30, un 35% de eosinofilia en caso de Ascaris lumbricoides en fase aguda. Lógicamente, si no se detecta o no se cura, va a pasar a fase crónica, y si bien es cierto, la eosinofilia puede persistir, pero ya con un menor porcentaje. Entonces, hay que saber interpretar, saber asociar, digamos, la eosinofilia para ver la relación en cuanto a la fase en la cual se encuentra la infección.
Por el tamaño del Ascaris, que ya han visto, puede llegar hasta medir hasta 35 centímetros, y por la cantidad de huevos que puede colocar una hembra, han visto, se habla de 200.000 huevos días y una capacidad de producción de 27 millones en su vida reproductiva, podríamos decir, del parásito. Entonces, eso nos da una pauta de la capacidad reproductiva que tiene el parásito. Entonces, han visto imágenes, digamos, en las cuales se ve prácticamente los órganos tomados, si se quiere, por los parásitos adultos, y esa falta de espacio, si se quiere, en el paciente es la que obliga a los parásitos adultos a migrar, a buscar una salida, y eso es lo que hace de que el parásito pueda, bueno, se elimina de manera normal o natural, podríamos decir, con las heces, pero en otros casos los parásitos suben, ascienden por el tracto respiratorio y pueden ser expelidos al exterior, ya sea por la nariz o por la boca. Entonces, algo que se ha visto con cierta frecuencia, podríamos decir, en casos de una infestación masiva con Ascaris lumbricoides, y lo que les decía más que todo es por una especie de falta de espacio. Entonces, con ese tamaño que pueden llegar a adquirir, que es bastante grande, y con la limitación que hay, digamos, en los órganos y en los conductos de hospedar o contener en su interior a este tipo de parásito con ese tamaño, es complicado. Entonces, en algunos casos se llega a formar una especie de pelotitas, podríamos decir, por la reunión de muchos parásitos adultos, y se produce una especie de apelotonamiento, y eso puede producir obstrucciones en algunos órganos o en algunos conductos, y ya esa es una complicación mayor, digamos, de una parasitosis. Entonces, normalmente ya esto se detecta por métodos por imagen, puede ser una ecografía, una tomografía, una resonancia, que nos van a dar la localización y las dimensiones, digamos, de los parásitos encontrados en esa situación. Entonces, en el caso del Ascaris, es uno de los parásitos que tienen una localización o una distribución universal, podríamos decir. La podemos encontrar en los 5 continentes, y eso se debe más que todo a esa capacidad que tiene de reproducción. Y bueno, por suerte, digamos, hay los tratamientos que en estos casos no es que maten al parásito adulto, sino que como que lo adormecen, y de esa forma se liberan y son arrastrados por el peristaltismo intestinal. Entonces, cuando el paciente hace el tratamiento, expulsan los parásitos adultos, pero estos están vivos, y lógicamente, digamos, lo que se quiere es erradicarlos del paciente y sacarlos del interior. Entonces, son los mecanismos de acción de los medicamentos. O sea, dadas las dimensiones, el tamaño del parásito, el matar al parásito en el interior de un paciente puede tener otro tipo de complicaciones, es decir, se puede producir una putrefacción de los gusanos adultos, y eso puede producir, digamos, una infección, puede degenerar en una septicemia incluso. Entonces, por eso es que no se lo mata al parásito, porque puede que el parásito muerto no sea eliminado y
descomponerse en el interior de las personas. Entonces, lo ideal en estos casos es adormecerlos y que puedan ser expelidos al exterior vivos y de esa forma erradicar la parasitosis. Entonces, como les decía, también siempre hay una especie de equilibrio. Normalmente puede haber una parasitosis por Ascaris y llegar a un momento en que el parásito como tal regula su multiplicación y digamos que mantiene el número de parásitos en un paciente en un nivel tolerable, si se quiere, para el paciente, y eso hace de que tengamos infecciones crónicas, y si no hay complicaciones mayores, digamos que este equilibrio permite una vida relativamente normal en los pacientes. Se supone de que si estamos hablando de parasitosis, la tendencia siempre va a ser a producir una anemia por la competencia que se hace por el alimento, o sea, entre el parásito y el paciente. Lo que el paciente consume como alimento, cierta cantidad se desvía para el metabolismo de los parásitos y eso hace de que se produzca una anemia en el mediano o en el largo plazo, eso dependiendo del tipo de parásito y de la carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos que pueda contener un paciente en su interior. Y lógicamente eso estará asociado al tipo de patología que produzca. O sea, en algunos casos simplemente toman alimento y en otros casos se producen ulceraciones. Algunos parásitos se alimentan de eritrocitos, entonces necesitan acceder al torrente sanguíneo para conseguir alimento, y eso hace de que se produzca en algunos casos microsangrados y lógicamente con la consecuente aparición de anemias por estas perforaciones y esta forma de alimentarse de algunos parásitos. Entonces, como ven, digamos, la característica de la parasitosis siempre va a estar dada por la eosinofilia en lo que concierne a las pruebas laboratoriales. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, ¿quién más tiene tema? Yo, doctor Sanabria. Matías, ok. Ya. ¿Se ve mi pantalla, doctor? Sí, ya está compartiendo. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a explicar un poco sobre la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es un protozoo de distribución mundial que afecta particularmente a países en vía de desarrollo, causando así la amebiasis, que es la tercera parasitosis causante de mortalidad mundial después de la malaria y la esquistosomiasis. La amebiasis es una infección intestinal, como se dijo, y es causada por la entamoeba histolítica, ya que
puede vivir en intestino grueso como el colon y no puede causarle daño, pero en algunos casos invade la pared del colon y causa lo que es la colitis. También causa la disentería aguda y una diarrea crónica. Esta infección puede diseminarse a través del torrente sanguíneo, llegando al hígado, provocando así una acumulación de pus. Y en pocas ocasiones se puede propagar a los pulmones, el cerebro y otros órganos. La transmisión se da mediante alimentos y bebidas contaminadas con heces que contienen quiste de amoeba histolítica. Y las complicaciones, como se dijo antes, son perforación del intestino, shock séptico y una amibiasis cutánea. Esto nos dice que provoca una úlcera en la piel, sobre todo en la zona de peritonal y genital. En el caso clínico tenemos un paciente de sexo masculino de 42 años, refiere que de hasta aproximadamente 3 semanas aparenta diarrea mucosanguinolenta con 6 evacuaciones al día. Además, el paciente refiere que presenta dolor abdominal difuso hace 3 semanas aproximadamente y presenta una temperatura de 38.5 grados, pulso y presión arterial normal. Los exámenes que se realizaron fue un hemograma donde notamos una leucocitosis por la cantidad de glóbulos blancos y una eosinofilia. Y se realizó también un examen de química sanguínea y un coproparasitario seriado donde tenemos un pH de 5.0 y como era debido se observaron quistes de entamoeba histolítica abundantes. El quiste de entamoeba histolítica se caracteriza por tener un tamaño de 10 a 18 micras, es de forma redondeada y posee una cubierta gruesa. Y en su interior se pueden observar de 1 a 4 núcleos y carece de inclusiones citoplasmáticas. Eso es todo. Bien, diapositiva, ¿dónde está el hemograma? ¿La puede poner, por favor? La anterior diapositiva, ahí. Bien, y en el caso del Ascaris hay la diferenciación, digamos, entre hembra y macho. En el caso de la ameba histolítica tenemos una forma diferente, digamos, de reproducción, que es por mitosis, es decir, hay una división de los quistes en base a los núcleos y desde ese punto de vista hay diferencias, digamos, y eso hace también que se refleje eso en la eosinofilia. Ustedes si se fijan acá hay un 6%, lo cual no es una eosinofilia marcada y eso hace de que más que todo el diagnóstico se hace por la sintomatología. Aquí habla de diarrea mucosanguinolenta con 6 evacuaciones al día, entonces eso hace, digamos, de que se sospeche en estos casos de este tipo de parásitos. Entonces, normalmente puede haber casos en los cuales esta diarrea varía, digamos, de consistencia.
Y acá se habla de mucosa sanguinolenta justamente en alusión a esa característica de presencia de moco y de sangre. Este tipo de muestra, digamos, notada al microscopio es diferente a otros tipos de muestras, y a partir de ahí, digamos, es que ya macroscópicamente se puede asociar, en este caso, a presencia de ameba. Entonces, en otros casos, la muestra, digamos, es diferente, y cuando se observa el microscopio, en estos casos, muestras con estas características mucosanguinolentas, vamos a tener, o vamos a observar en todo caso, eritrocitos, leucocitos, y lógicamente también vamos a observar los quistes y los trofozoitos de la ameba histolítica, que tiene cierto parentesco, si se quiere, con la Entamoeba coli. Lógicamente tiene sus diferencias en cuanto al número de núcleos y en cuanto al tamaño del trofozoito. Grado digamos, de experiencia podríamos decir, con la histolía de la centería amebiana o amebiasis, y es un poco más complicada, digamos, esta patología por su forma de presentarse. Y en realidad los cuadros se presentan, podríamos decir, a repetición, es decir, van a haber días en los cuales va a haber fiebre, dolores abdominales, estos cuadros diarreicos, pero se puede normalizar todo y tener recaídas, digamos, en el transcurso del tiempo, y es una de las características de la ameba histolítica. Entonces, esos pacientes que pueden pasar a fase crónica se convierten en portadores, podríamos decir, que, como ven, digamos, se da por contaminación fecal, es decir, los quistes son eliminados en la materia fecal y a partir de ahí pueden contaminar bebidas, alimentos, verduras, y ingresar a otro paciente, y de esa forma poder producir la disentería amebiana. En parasitosis, generalmente los métodos de diagnóstico más que todo pasan por los exámenes directos y métodos de concentración. El examen directo, ya ustedes saben, materia fecal con Lugol y con solución fisiológica. Entonces, la utilidad de la solución fisiológica es mantener viable, en este caso, los trofozoitos, y poderlos observar vivos y en movimiento. Y el Lugol, como es en base a yodo metálico y yoduro de potasio, mata, podríamos decir, estas formas vivas, y ya no los puede ver en movimiento. Entonces, generalmente los exámenes directos tienen su porcentaje, digamos, de positividad, y si hace falta, digamos, se hacen los métodos de concentración, en los cuales generalmente a centrifugación se logra una mayor concentración de larvas, y de esa forma facilitar en el laboratorio.
Acá, por ejemplo, hablamos del paciente de 42 años, su hematocrito hemoglobina está normal y la mayor alteración se da en los glóbulos blancos. Entonces hay una leucocitosis y por lo demás las plaquetas están normales y el recuento diferencial, aparentemente la única leve modificación es los eosinófilos. Entonces, en base a la sintomatología, ese dolor abdominal, la fiebre, tipo de muestra mucosanguinolenta asociado a la leucocitosis, es lo que hace pensar, digamos, en una ameba histolítica. En realidad, este tipo de muestra mucosanguinolenta solamente se da en casos de ameba histolítica, que es un parásito, y con una bacteria que es la Shigella. La Shigella, pese a que es una bacteria, produce una muestra similar a la producida por la ameba histolítica, y desde ese punto de vista hay que hacer el diagnóstico diferencial. Se supone que si es una shigellosis, vamos a tener el mismo tipo de cuadros, si se quiere, cuando veamos al microscopio, pero no vamos a encontrar los trofozoitos y los quistes de ameba histolítica. Y si hacemos un coprocultivo, en el coprocultivo lógicamente va a crecer la Shigella, y es otro enfoque y el que se tiene que hacer en ese caso. Y si fuera ameba, bueno, la vamos a detectar en el examen directo o en un método de concentración, y de igual forma vamos a activar un diagnóstico y vamos a proceder, digamos, a administrar un tratamiento y de esa forma restablecer la salud del paciente. ¿Alguna pregunta? Algo que es importante, digamos, son los mecanismos de acción de los parásitos. Entonces, en el caso de la ameba, por ejemplo, es lo que les comentaba, de que producen microperforaciones en la mucosa para acceder al torrente sanguíneo y consumir eritrocitos, que es con lo que se alimenta. Entonces, en algunos casos, vamos a observar el trofozoito con eritrocitos en su interior que han sido fagocitados, y estas microperforaciones que produce la mucosa son las que producen esta muestra mucosanguinolenta, y tengamos los eritrocitos en los exámenes directos. Entonces es producto del mecanismo patógeno, si se quiere, de la ameba histolítica, el que tengamos sangre en materia fecal en el momento de hacer el respectivo estudio del parasitológico. ¿Una pregunta? Bien, ¿quién más tiene el tema? Creo que no hay más, doctor. ¿Nadie más ha preparado tema? Bien, entonces siguen anotando y quedaríamos acá entonces ya el próximo viernes en la clase de la 1. Continuamos con las presentaciones. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctor. Gracias. Bueno, feliz fin de semana. Nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.